El sonido de la costosa seda italiana desgarrándose resonó como un grito en la tranquila tarde suburbana, mientras la mano áspera del oficial Riker arrancaba la blusa de Elena, exponiéndola al vecindario al tiempo que la estrellaba contra el metal abrasador de su patrulla. ¿Te crees demasiado buena para mí?, siseó, con un aliento que apestaba a café rancio y poder desmedido, presionando su entrepierna contra la cadera de ella mientras la esposaba hasta lastimarla. Sé lo que eres. Mujeres como tú no compran casas así con dinero limpio. La estaba arrestando por prostitución, impulsado por un ego herido y un racismo ciego, sin saber que el hombre al que estaba a punto de provocar era un capitán del FBI que cazaba a oficiales corruptos por diversión. Antes de adentrarnos en esta historia de arrogancia y venganza, comenta abajo desde dónde nos ves. Y no olvides suscribirte y darle a me gusta para apoyar el canal. El sol de la tarde de mediados de julio cubría con una cálida y reconfortante manta los cuidados jardines de Crestwood Hills, un barrio donde el suave zumbido del aire acondicionado era el sonido más común. Elena Vance, de 34 años, estaba arrodillada en el jardín de su casa. La tierra oscura y fértil estaba fresca bajo sus dedos. Un sombrero de paja de ala ancha protegía su piel morena y perfecta, y un mechón rebelde de su cabello negro azabache se le había escapado, pegándosele a la mejilla. Era la viva imagen de la serenidad doméstica, un marcado contraste con la jungla de asfalto de Washington, D.C., ciudad que ella y su esposo Julian habían dejado atrás recientemente. Allí, rodeada de rosas premiadas y hortensias en plena floración, sintió una paz que le había sido esquiva durante años. La casa, una imponente construcción colonial con impecables detalles blancos y una acogedora puerta azul, era su santuario, un lugar donde construir una vida lejos de las constantes presiones de la exigente carrera de Julian. Tarareaba una suave melodía, cuidando con esmero un nuevo macizo de lavanda, cuando el crujido de unas botas pesadas sobre la grava del camino rompió el hechizo. Elena alzó la vista, protegiéndose los ojos del resplandor, y vio un coche patrulla aparcado junto a la acera. Un hombre uniformado, el agente Riker, se acercaba a ella con aire arrogante. Tendría unos 30 y tantos años, de complexión robusta que tensaba la tela del uniforme y con el rostro rojizo y curtido por el sol. Ya lo había visto patrullando el vecindario antes. Su mirada siempre se detenía demasiado tiempo, con demasiada familiaridad, en ella mientras corría o revisaba el correo. Un instinto perfeccionado a lo largo de toda una vida desenvolviéndose en el mundo como mujer negra, le tensó los músculos de la espalda. «Buenas tardes, señora», dijo con voz grave y seductora. Se detuvo justo al borde del macizo de flores, colocándose de tal manera que ella tuvo que alzar la vista para mirarlo. El gesto era una sutil afirmación de dominio, y ella lo reconoció al instante. «Buenas tardes, agente», respondió Elena con voz tranquila y agradable. Permaneció arrodillada, negándose a dejarse intimidar y ponerse de pie. ¿Hay algún problema? Los ojos de Riker recorrieron lenta y deliberadamente su cuerpo, comenzando por su rostro, deteniéndose en la curva de su pecho, visible sobre el escote en V de su blusa de seda blanca, para luego descender hasta sus largas piernas, cubiertas por unos sencillos pantalones de lino. La blusa, una prenda suave y fluida, era una elección cómoda para trabajar en el jardín, pero bajo su mirada ella se sentía incómodamente expuesta. «Ningún problema», dijo con una sonrisa burlona. «Solo hago mi ronda, asegurándome de que nuestra nueva residente se esté instalando bien. No todos los días llega alguien como tú a Crestwood Hills». La insinuación flotaba en el aire, densa y desagradable. «Alguien como tú». La sonrisa de Elena no se desvaneció, pero un escalofrío le recorrió la espalda. «Nos estamos instalando muy bien, gracias. Los vecinos han sido muy acogedores». «Seguro que sí», continuó Riker, ignorando su cortés despedida. Se colocó los pulgares en el cinturón de servicio, con una actitud de arrogancia despreocupada. «Una mujer tan guapa como usted, sola en una casa tan grande durante el día, debe de sentirse sola». Las alarmas internas de Elena se dispararon. Aquello ya no era un simple encuentro con la comunidad.
Era una línea que se había cruzado. Se puso de pie lentamente, sacudiéndose la tierra de las manos con una gracia deliberada. Con su 1,75 de altura, sostuvo su mirada a la altura de los ojos, y su postura irradiaba una seguridad que él claramente no esperaba. Mi esposo y yo estamos muy contentos aquí, oficial. Ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo que hacer antes de que regrese a casa. Hizo que la palabra esposo sonara como la muralla de una fortaleza. La sonrisa burlona de Riker se tensó. El rechazo, por muy cortés que fuera, era evidente. Entrecerró los ojos. La amabilidad fingida se desvaneció, dejando al descubierto algo más frío, más posesivo. Marido, ¿eh? ¿A qué se dedica para poder permitirse un lugar así? Llevo 15 años en la policía y apenas puedo pagar mi hipoteca en el valle. La profesión de mi marido es asunto nuestro, dijo Elena con un tono gélido. Y su hipoteca no es asunto mío. Que tenga un buen día, agente. Le dio la espalda. Un rechazo claro y definitivo, y volvió a arrodillarse junto a sus plantas de lavanda, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Esperaba que captara la indirecta y se marchara. Oyó el crujido de sus botas, pero se acercaban, no se alejaban. Salió directamente del camino de entrada y pisó su impecable césped, proyectando su sombra sobre ella. Eso no fue muy propio de un buen vecino, dijo con voz peligrosamente suave. Solo intento ser amable. Eres nueva aquí. Aún no sabes quiénes son tus amigos. Sé quiénes no lo son, respondió Elena sin levantar la vista. Un tenso silencio se prolongó durante unos segundos. Podía sentir su mirada clavada en su nuca. Era un hombre con un ego tan frágil como un huevo de petirrojo, y ella lo acababa de aplastar. Cuando por fin habló, su voz estaba impregnada de un veneno que la heló. ¿Sabes? Hemos recibido quejas sobre negocios nuevos que aparecen en barrios tranquilos. Mujeres que trabajan desde casa, ¿sí me entiendes? Una chica tan guapa como tú, sin medios de subsistencia aparentes. Da que pensar. Elena se quedó paralizada, con la paleta de jardinería apretada en el puño. La acusación era tan vil, tan infundada, que no pudo asimilarla de inmediato. Giró lentamente la cabeza, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué me acabas de decir? Los labios de Riker se curvaron en una mueca triunfante. Había encontrado un arma. Le dije, te conviene ser un poco más amable con la policía local. Podría ahorrarte muchos problemas. Se acercó más, bajando la voz a un susurro conspirador. Salgo de mi turno a las 5. Quizás podría pasarme más tarde y mostrarme lo agradecido que estás por mi protección. Podríamos llegar a un acuerdo que nos convenga a ambos. El ultimátum era evidente. Acostarse con él o destruiría su reputación. El Ellanena lo miró fijamente. La serena tarde se hizo añicos. El aroma a lavanda se volvió de repente empalagoso. Y la hermosa casa a sus espaldas ya no parecía un santuario, sino una jaula con un depredador al acecho. La mente de Elena daba vueltas. Un torbellino de conmoción, furia y un miedo primigenio y escalofriante. Por un instante, se quedó sin palabras, paralizada por la osadía de su amenaza. No era simplemente un policía racista con un ego desmesurado. Era un depredador que usaba su placa como arma de coacción. Sentía la sangre palpitarle en los oídos. Una ola rugiente que amenazaba con ahogar la engañosa tranquilidad de aquella tarde suburbana. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que gritara, que llamara a Julian. Pero otro instinto más profundo la dominó. El de la supervivencia, el que le había enseñado a mantener la calma ante la adversidad, a pensar estratégicamente cuando se veía acorralada. Se puso de pie de nuevo, con movimientos medidos y deliberados. Miró fijamente a los ojos del oficial Riker, con una mirada tan dura e inflexible como la obsidiana pulida. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero no iba a dejar que él lo viera. No le daría esa satisfacción. Permítame ser muy clara, oficial,
dijo con voz baja y firme, cada palabra como una piedra colocada con cuidado. Su sugerencia es repugnante. Además, es ilegal. Me está acosando e intentando extorsionarme. Si no abandona mi propiedad de inmediato, presentaré una queja formal ante sus superiores por mala conducta. También me pondré en contacto con mi abogado. Ella esperaba enfado, quizá otra amenaza. No esperaba que se riera. Fue un breve ladrido, totalmente carente de humor. ¿Tu abogado? Se burló, con los ojos brillando de maliciosa diversión. ¿Y a quién van a creer? A una recién llegada al barrio sin contactos, de la que mi informe dirá que actuaba de forma sospechosa, o a un oficial condecorado con 15 años de servicio. No tienes amigos aquí, cariño. Ya te lo dije. Dio otro paso hacia ella, acortando la poca distancia que los separaba. Se mantuvo firme, negándose a retroceder. Podía oler el café rancio en su aliento, ver los capilares rotos en su nariz. Era un hombre que se pudría por dentro con sus mezquinos rencores y prejuicios. Esta es tu última oportunidad, Cíceo. Pórtate bien conmigo. Es una simple transacción. Lárgate de mi propiedad, repitió Helena, bajando la voz a un susurro casi ininteligible, pero de alguna manera más amenazante que un grito. Durante un largo rato, permanecieron en un tenso enfrentamiento. El mundo pareció reducirse a los pocos metros de césped impecable que los separaban. El sonido lejano de una cortadora de césped, el alegre trino de un gorrión. Todo se desvaneció en un monótono zumbido de fondo. El rostro de Riker se contrajo. La mueca de confianza se transformó en una máscara de furia desatada. Le había ofrecido un trato, y ella no solo se había negado, sino que lo había desafiado. Había intentado ponerla en su sitio, y ella se había negado. Para un hombre como él, aquello era una ofensa imperdonable. Finalmente dio un paso atrás, pero no fue una retirada, sino un reposicionamiento. La señaló con un dedo grueso. Acabas de cometer un grave error, dijo con voz amenazante. Un error muy grave. Dio media vuelta y regresó a su patrulla a grandes zancadas, aplastando con sus botas la delicada hierba del jardín. No entró. En cambio, se apoyó en la puerta del conductor, sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir, sin apartar la vista de ella. Estaba inventando una excusa. Él estaba construyendo su caso, nota por nota ficticia, allí mismo, en la acera. El corazón de Helena latía con fuerza contra sus costillas. Debería entrar, cerrar las puertas con llave, llamar a Julian. Pero estaba clavada en el sitio, una estatua desafiante en su propio jardín. No iba a dejarse expulsar de su propia casa. Lo observó, con la mente hecha un lío de cálculos. Contaba con que ella tuviera miedo, que estuviera aislada. Contaba con que fuera una mujer negra en un barrio predominantemente blanco y adinerado. Creía que el sistema estaba diseñado para él y que lo protegería. Creía que su palabra no valía nada frente a la suya. Lo observó hablar por la radio que llevaba al hombro. Su voz era demasiado baja para que ella pudiera oír las palabras, pero el tono era claro. Estaba informando de algo. Estaba creando una narrativa. Un lento presentimiento comenzó a recorrerle las venas, más frío y denso que el miedo anterior. Esto ya no era solo acoso. Estaba intensificando la situación. Iba a convertir su humillación personal en una venganza profesional. Ella podía ver a una vecina, la señora Gable, 2 casas más abajo, espiando a través de las persianas. Otro vecino, el señor Henderson, había interrumpido su labor de cortar el césped para observar el coche patrulla aparcado frente a la casa de Helena. Vieron a un agente de policía, símbolo de autoridad y orden, y la vieron a ella. ¿Qué vieron? ¿Una nueva residente? ¿Un posible problema? ¿De qué lado se pondrían en una historia que no entendían? Riker terminó su llamada por radio y se bajó del coche. Empezó a caminar de regreso hacia ella. Pero esta vez su andar era distinto. Ya no era arrogante. Su andar era decidido, metódico, el de un hombre que creía contar con todo el peso de la ley.
Su mano descansaba con naturalidad sobre la culata de su arma enfundada. La imagen de vecino amistoso había desaparecido. El negociador astuto había desaparecido. Solo quedaba la ejecutora, y él había decidido que ella era la enemiga. «Señora», gritó, con una voz ahora un ladrido formal y autoritario, que resonó por todo el césped. «Necesito que ponga las manos detrás de la espalda. Quedo detenida para interrogarla en relación con presuntas actividades ilícitas». Elena lo miró fijamente, conteniendo la respiración. Estaba sucediendo. La vil e infundada acusación que había susurrado momentos antes, ahora se pronunciaba en voz alta como una razón legítima para su detención. Iba a arrestarla en el jardín de su casa, a plena luz del día, solo porque ella se había negado a acostarse con él. La absoluta injusticia del asunto fue un golpe durísimo, que la dejó sin aliento. Pensó en Julian trabajando en su oficina segura del centro, completamente ajeno a que su esposa, en su nuevo hogar seguro, estaba a punto de ser devorada por la misma corrupción contra la que él luchaba a diario. El mundo se tambaleó. La orden formal y resonante del oficial Riker resonó en el aire, una declaración de guerra disfrazada de protocolo policial. ¿Con qué fundamento?, exigió Elena, con la voz temblorosa por la incredulidad y la indignación. Retrocedió involuntariamente un paso, hundiéndose los talones en la tierra blanda del macizo de flores que había estado cuidando con tanto esmero minutos antes. «Tengo motivos para creer que estás solicitando servicios sexuales en este vecindario», afirmó Riker con voz monótona, acercándose a ella. Sus ojos eran fríos, carentes de emoción alguna salvo una sombría y escalofriante satisfacción. Disfrutaba de esto. Saboreaba su sorpresa, su miedo. «Hemos recibido informes». «¿Informes de quién?», preguntó Elena, sorprendida y aturdida. «Tú y yo somos los únicos que hemos estado aquí. Estás inventando una mentira porque rechacé tus repugnantes insinuaciones». Su voz se elevó, cada vez más aguda, y no le importaba quién la oyera. Que los vecinos oyeran, que vieran lo que estaba pasando. El señor Henderson había apagado su cortacésped por completo y permanecía de pie en su jardín con una expresión de estupefacción. Las persianas de la señora Gable volvieron a parpadear. Eran testigos, pero ¿qué presenciaban? Un altercado doméstico. Una detención legítima. Riker contaba con su confusión, con la confianza que depositaban en su uniforme. «Está usted alterando el orden público, señora», dijo Riker en voz baja, como una advertencia. Ya estaba a pocos metros. «Tiene que venir conmigo en silencio». «No iré a ninguna parte contigo», declaró Elena, plantando los pies con firmeza. «Eres un agente corrupto que abusa de su poder. Estoy en mi propiedad y no he hecho nada malo. Llama a tu supervisor. Llama a otro agente. Esperaré aquí mismo». Era un riesgo calculado. Estaba desafiando su autoridad directamente en público. Para un hombre como Riker, cuya identidad entera giraba en torno al poder que le confería su placa, aquello fue la gota que colmó el vaso. Su rostro enrojeció con un rojo intenso y artificial. La apariencia de normalidad se desvaneció, reemplazada por una furia pura e incontrolable. «Te di la oportunidad de razonar», gruñó, abalanzándose sobre él. Elena jadeó e intentó retroceder, pero era demasiado rápido. Sus manos se extendieron de repente y la agarraron del brazo, clavando los dedos en su bíceps como garras. La fuerza de su agarre era brutal, diseñada para infligir dolor. Ella gritó, más por la sorpresa que por el dolor en sí. «¡Suéltame!», gritó, intentando zafarse de su agarre. El movimiento fue instintivo, un intento desesperado por protegerse, pero para él fue resistencia. «¡Deja de resistirte al arresto!», gritó, sus palabras convirtiéndose en un espectáculo para los espectadores de las casas aledañas. Aprovechó su impulso en su contra, haciéndola girar y empujándola con fuerza contra el lateral de su patrulla. El metal ardía por el sol de la tarde, y ella gritó al sentir el contacto de sus brazos desnudos. El impacto la dejó sin aliento y por un instante vio manchas negras.
Él la presionó contra su espalda, su peso la inmovilizó contra el coche. Podía sentir su chaleco táctico, la forma rígida del equipo en su cinturón. Te dije lo que pasaría si no cooperabas. Le siseó al oído con una voz venenosa, un susurro dirigido solo a ella, sin soltarle aún el brazo con una mano. Rodeó su cuerpo con la otra y le agarró la blusa de seda blanca. Elena sintió un escalofrío de terror al comprender lo que iba a hacer. No se trataba de contenerla, sino de humillarla. «No, por favor», suplicó, perdiendo la fuerza mientras una violación aún mayor se cernía sobre ella. El sonido de la costosa tela rasgándose resonó con una fuerza ensordecedora en la tranquila tarde. Fue un desgarro seco y violento que pareció resonar en el césped impecablemente cuidado. La parte delantera de su blusa se abrió desde el cuello, dejando al descubierto su sujetador de encaje y la curva de su pecho. Una ola de vergüenza y violación la inundó, tan intensa que la mareó. Estaba expuesta, degradada, exhibida en medio de su nuevo y perfecto vecindario. Oyó un jadeo cercano, probablemente de la señora Gable, que al parecer había salido a su porche. Pero nadie intervino. Nadie gritó. Quedaron paralizados, congelados por la impactante demostración de violencia oficial. Riker parecía disfrutar perversamente de su humillación. Le tiró del brazo hacia atrás con brutal fuerza, arrancándole un sollozo de dolor. «Deberías haber aceptado mi oferta», gruñó mientras forcejeaba con las esposas. «Habría sido mucho más amable contigo que los tipos que te encontrarás en el centro». El frío metal de las esposas se clavaba en sus muñecas. Las apretó con crueldad deliberada, mucho más de lo necesario, cortándole la circulación. Cada movimiento que hacía estaba impregnado de una venganza personal. Era su venganza por su desafío, ejecutada bajo la apariencia de la ley. Elena permanecía allí, inmovilizada contra el coche caliente, con el pecho descubierto, las manos esposadas a la espalda, lágrimas de rabia y humillación corriendo por su rostro. Se sentía completamente impotente. Él le había arrebatado su dignidad, pedazo a pedazo, justo frente a su nueva comunidad. Había convertido su santuario en un escenario para su humillación. Cerró los ojos, intentando bloquear el ruido de las escaleras de sus vecinos, intentando bloquear la sonrisa triunfante que sabía que Riker tenía en el rostro. Se concentró en su respiración, en el único pensamiento que la atormentaba, y que ahora era su salvavidas en medio de la desesperación. Julian. Tenía que llegar hasta Julian. Ese hombre, ese monstruo con uniforme, no tenía ni idea de la tormenta que acababa de desatar. Creía que estaba poniendo a una mujer como ella en su sitio. No tenía ni idea de que acababa de agredir a la esposa de un hombre que se dedicaba a desmantelar a hombres como él. La idea no la consolaba. Todavía no. El dolor y la vergüenza eran demasiado intensos, demasiado recientes, pero le infundió un atisbo de algo más. Determinación. Él no la doblegaría. Le desgarraría la ropa, le lastimaría la piel y le esposaría las manos. Pero no quebraría su espíritu. Esta tarde de horror no sería el final de su historia. Sería el comienzo de la suya. El clic de las esposas al cerrarse fue un sonido definitivo. El mundo de Elena se había reducido al calor abrasador del coche patrulla contra su piel, al acero que le apretaba las muñecas y a la profunda y desgarradora humillación de estar expuesta. El agente Riker la agarró del brazo, hundiendo los dedos en el moretón que ya le había provocado, y la apartó bruscamente del coche. «Vámonos», gruñó, empujándola hacia la puerta trasera. «Ya has dado suficiente espectáculo a los vecinos». Sentía las piernas temblorosas, pero se obligó a caminar, a mantener la cabeza en alto a pesar de las lágrimas que le nublaban la vista. No tropezaría. No le daría la satisfacción de verla caer, con la blusa desgarrada. Sintió la leve brisa de la tarde en la piel como 1000 diminutas agujas de vergüenza. Era plenamente consciente de las ventanas abiertas de las casas a su alrededor, de las miradas silenciosas. Ya no eran simples vecinos, eran espectadores de su humillación.
Riker le empujó la cabeza hacia abajo con una fuerza innecesaria mientras la empujaba al asiento trasero. El gesto era rutinario, pero su ejecución fue punitiva, forzando su cuello a adoptar un ángulo incómodo y doloroso. Cayó torpemente sobre el duro asiento de plástico. La rígida mampara que separaba la parte delantera de la trasera le pareció una jaula. La puerta se cerró de golpe con un fuerte ruido metálico, dejándola atrapada. El aire dentro del coche era sofocante, denso por el olor a ambientador barato y algo vagamente antiséptico. A través de la ventanilla, lo vio hablar brevemente con el señor Henderson, que había comenzado a cruzar su césped con cautela. Riker hizo un gesto conciliador, pronunció unas palabras y el señor Henderson se detuvo, asintiendo con incertidumbre antes de regresar a la seguridad de su propiedad. La mentira que Riker le había contado había funcionado. La comunidad había sido neutralizada. Estaba sola. Riker se sentó al volante. El coche crujió bajo su peso. Ajustó el retrovisor, no para ver el tráfico detrás de él, sino para mirarla directamente. Sus ojos, magnificados en el pequeño espejo, brillaban con una alegría triunfante y posesiva. Había ganado. ¿Ves? No era tan difícil, ¿verdad? Dijo con voz cargada de sarcasmo condescendiente. «Quien juega con fuego se quema». Elena se negó a responder. Giró la cabeza para mirar por la ventana lateral, concentrándose en la familiar puerta azul de su casa, mientras se hacía cada vez más pequeña. El hermoso jardín, símbolo de su nueva vida, fue lo último que vio antes de que él arrancara. No dejaría que la viera llorar más. Se mordió con fuerza el labio inferior, saboreando el toque metálico de la sangre, y reprimió las lágrimas. La compostura era su única armadura. Ahora, mientras recorrían en coche las sinuosas calles arboladas de Crestwood Hills, él seguía hablando. Su monólogo una grotesca celebración de victoria. Ya sabes, las chicas del centro te van a adorar. Una mujer con clase como tú, pero te enseñarán las reglas muy pronto. La primera regla es respetar la placa. Parece que tienes problemas con eso. Tendremos que trabajar en ello. Ella permaneció en silencio, con la mirada fija en el borrón de casas de lujo que pasaban. Cada una le recordaba el mundo del que acababa de ser expulsada violentamente. Ya no era residente de esa comunidad. Era una prisionera en tránsito a través de ella. «¿Te comió la lengua el gato?», se burló, mirando de nuevo al retrovisor. «Ya no eres tan valiente sin tu jardín de ensueño y tu mansión, ¿eh? En mi coche no eres más que un desecho». El insulto racista, aunque tácito, estaba implícito en cada palabra. La veía como una intrusa en este mundo, una contaminación que él, el gran protector, estaba purgando. La injusticia de aquello era un peso físico que le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Pensó en Julian. Pronto terminaría su última reunión del día, probablemente pensando en qué cenarían, completamente ajeno a la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Cuánto tardaría en darse cuenta de que se había ido? La llamaría al móvil, que seguía sobre la mesa del patio, junto a sus guantes de jardinería. Al no contestar, empezaría a preocuparse. Un pequeño y frío nudo de miedo se le apretó en el estómago. ¿Cuánto tiempo estaría bajo custodia de Riker antes de poder hacer una llamada? ¿Qué le ocurriría mientras tanto? El trayecto hasta la comisaría se le hizo eterno. El impecable suburbio dio paso a una zona más comercial. Los cuidados jardines fueron reemplazados por centros comerciales y aparcamientos asfaltados. La transición reflejaba su propio y abrupto descenso de respetada vecina a sospechosa enjaulada. Riker encendió la radio y una canción pop genérica inundó el coche. Una banda sonora surrealista para su desdicha. Tarareaba la melodía, tamborileando con los dedos en el volante. Un hombre despreocupado. Para él, era un día más en la oficina. Para ella, un trauma que le cambiaría la vida. Cuando por fin llegó al aparcamiento de la comisaría, apagó el motor y se giró en el asiento para mirarla a través de la mampara. «Muy bien, princesa. Bienvenida a tu nuevo castillo. Es hora de fichar».
Vas a decirles que estabas merodeando con la intención de solicitar, que te pusiste agresivo cuando te pregunté. Esa es tu versión. Mantente firme y tal vez pueda hablar con el fiscal y conseguirte una condena menor. Si intentas contarles alguna de esas tonterías sobre que te acosé, me aseguraré de que te caiga la pena máxima. Te voy a enterrar en papeleo y añadiré a los cargos resistencia a la autoridad y agresión a un agente. ¿Me entiendes? Era una amenaza directa. Un intento de consolidar su historia inventada. Elena le sostuvo la mirada en el espejo, con los ojos ardiendo de una furia fría y silenciosa. No asintió. No habló. Ella se limitó a mirarlo fijamente, dejándole ver la inquebrantable determinación que él no había logrado doblegar. Su silencio pareció enfurecerlo más que cualquier argumento. «Bien, como quieras», gruñó, abriendo la puerta de golpe. Rodeó el coche y abrió la puerta de ella, sacándola a la fuerza con la misma brutalidad de antes. El sol seguía brillando, pero el mundo se sentía más oscuro ahora. La empujó hacia la entrada de la comisaría, con la mano firmemente en su espalda. Al cruzar las puertas de cristal, el aire frío y acondicionado de la estación se sintió como una bofetada. Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras la conducían por el vestíbulo. Todavía llevaba la ropa de jardinería manchada de tierra, la blusa desgarrada, el rostro surcado de lágrimas secas y las muñecas enrojecidas y en carne viva por las esposas. Ella era un espectáculo de humillación, y el oficial Riker, el héroe victorioso, exhibía su trofeo. El vestíbulo de la comisaría era una caótica sinfonía de urgencia controlada. Los teléfonos sonaban sin cesar, los agentes pasaban con paso decidido, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Pero cuando el oficial Riker condujo a Elena hacia la mesa de procesamiento principal, un silencio repentino y palpable se apoderó del lugar. Todas las miradas se posaron en ella, atrayendo la curiosidad y el juicio. Vieron su blusa desgarrada, su aspecto desaliñado y las marcas rojas, y en carne viva en sus muñecas. Vieron la historia que Riker quería que vieran. Una sospechosa violenta y poco cooperativa, sometida con éxito. Elena mantuvo la barbilla en alto, con la mirada fija en un punto de la pared justo enfrente. No se iba a esconder bajo las escaleras. Se concentró en la ira fría y punzante que ahora protegía su corazón. Cada mirada inquisitiva la alimentaba, fortaleciendo su determinación. El sargento de guardia, un hombre de unos 50 y tantos años llamado Miller, levantó la vista de sus papeles. Era corpulento, de ojos cansados, y un bigote ralo que había presenciado décadas de lo peor de la ciudad. Su mirada recorrió el rostro engreído de Riker, y luego el de Elena, deteniéndose un instante en su blusa desgarrada y las marcas de roce en sus muñecas. Un destello de algo, sorpresa, escepticismo. Cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una máscara de cansada indiferencia. «¿Qué tienes?», preguntó Riker Miller con voz monótona y cansada. «Detuve a una mujer sin identificar que estaba solicitando servicios sexuales en Crestwood Hills», anunció Riker en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor pudieran oírlo. «Se hace llamar Elena». Se negó a dar su apellido o identificación. Se puso agresiva y se resistió cuando intenté detenerla. Tuve que usar la fuerza. Sacudió levemente el brazo de Elena para enfatizar, como si fuera un animal travieso con correa. La mentira era tan descarada, tan audaz, que Elena no pudo quedarse callada. «Eso no fue lo que pasó», dijo con voz clara y firme, que se impuso al bullicio del vestíbulo. Todas las cabezas que habían apartado la mirada volvieron a girarse. «Me llamo Elena Vance, vivo en el número 12 de la avenida Maple, en Crestwood Hills. Estaba en mi jardín cuando este agente se me acercó. Me acosó sexualmente y, cuando lo rechacé, me agredió y me arrestó con estos cargos inventados». Un murmullo recorrió el vestíbulo. El rostro de Riker se ensombreció de furia. Apretó con fuerza su brazo, clavándole los dedos dolorosamente. «Está delirando, sargento», espetó. «Probablemente esté drogada. No ha parado de inventar historias descabelladas desde que la detuve.
Los ojos cansados del sargento Miller iban de uno a otro. Miró el rostro enrojecido y furioso de Riker, y luego el de Elena. A pesar de su aspecto desaliñado, irradiaba una dignidad e inteligencia que no encajaban del todo con la imagen que Riker tenía de ella como una prostituta callejera drogadicta. Hablaba con fluidez, y su mirada era directa. Pero Miller era un hombre que había aprendido a no involucrarse. Se dedicaba al papeleo, no a la justicia. «Vance, dices», preguntó Miller, volviéndose hacia su ordenador y tecleando lentamente con 2 dedos. «El número 12 de la avenida Maple». «Sí», confirmó Elena. «Es una propiedad de $1 millón», gruñó Miller, mirándola con renovado escepticismo. «¿Me estás diciendo que vives ahí?» «Mi marido y yo nos mudamos hace solo 3 semanas», dijo Elena, intentando ocultar su frustración. «Si me permitiera hacer mi llamada, podría aclarar todo esto». «Recibirá su llamada después de que lo procesen», interrumpió Riker con voz firme y autoritaria. Estaba perdiendo el control de la situación y eso lo desesperaba. «Sargento, le digo que es una profesional. Se instalan en estos barrios ricos porque ahí es donde está el dinero. Probablemente alquila una habitación. Este marido seguramente es un cliente, o ni siquiera existe». Miller suspiró, un suspiro largo y cansado. Era más fácil creerle al veterano de 15 años que a la mujer de la camisa rota. Era menos papeleo. «De acuerdo, Riker. Llévala a que la procesen. Huellas dactilares, fotografía policial, todo el protocolo. Que la metan en la celda 3. Terminaré el informe preliminar». El despido fue un golpe duro. Su esperanza de que alguien con autoridad viera la evidente injusticia e interviniera se esfumó. El sistema no solo le estaba fallando, sino que actuaba en su contra, poniéndose del lado del agresor. «Esto es un error», dijo Elena con voz baja y firme, dirigiéndose al sargento Miller. «Y ahora usted es cómplice». Miller entrecerró los ojos, dejando entrever un destello de molestia entre su cansancio. «Haga lo que se le dice, señora. Será más fácil para todos». Riker volvió a tirar de su brazo, con una sonrisa triunfante en el rostro. «Vamos, cariño». Llegó el momento del primer plano. La condujo lejos del escritorio y por un pasillo aséptico con baldosas de linóleo. Los sonidos del vestíbulo se desvanecieron, reemplazados por el silencio sepulcral de las trastiendas de la estación. Las paredes eran de un beige institucional apagado, y el aire estaba impregnado del olor a desinfectante y desesperación. Entraron en una pequeña habitación donde un técnico de aspecto serio los esperaba. «Tengo una para fotos e impresiones», dijo Riker, empujando a Elena hacia un medidor de altura en la pared. El proceso era un ritual metódico de humillación. Cara al frente. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. El flash de la cámara capturó su humillación bajo una luz cruda y poco favorecedora. La imagen que apareció en la pantalla del técnico era la de una desconocida. Una mujer con el pelo alborotado, la blusa desgarrada y los ojos reflejando una mezcla de furia y profunda tristeza. A continuación, llegó el momento de tomar las huellas dactilares. El técnico le sujetó las manos con un tacto impersonal y pasó cada dedo por la almohadilla de tinta y luego por la tarjeta. Con las manos esposadas, el proceso fue incómodo y doloroso. Durante todo el suceso, Riker permaneció junto a la puerta, observando con los brazos cruzados sobre el pecho, como un silencioso testigo de su humillación. Cuando terminó, la condujo por el pasillo hasta un bloque de celdas. Abrió la puerta de la número 3, una pequeña caja de hormigón con solo un banco de metal y un inodoro. El olor a sudor rancio y orina la golpeó cuando la empujó dentro. «Disfruta de tu nuevo alojamiento», dijo con desprecio. «Volveré en un rato para tomarle declaración. Quizá para entonces recuerde la historia que le contamos». La pesada puerta de acero se cerró de golpe y el sonido resonó en el pequeño espacio. El giro de la cerradura fue el último sonido que confirmó su encarcelamiento. Elena permaneció de pie, en medio de la celda durante un largo rato, sintiendo cómo todo el peso de su situación la abrumaba. Le tomaron las huellas dactilares, la fotografiaron y la encerraron en una jaula. Oficialmente,
Era un número más en el sistema, su identidad reescrita por las mentiras de Riker. Finalmente, dejó que las lágrimas brotaran. Se dejó caer sobre el frío banco de metal y soltó un sollozo silencioso y estremecedor, no de desesperación, sino de pura rabia incandescente. El silencio en la celda era absoluto, interrumpido solo por el zumbido incesante de las luces fluorescentes. El tiempo parecía estirarse y distorsionarse en aquel pequeño espacio sin ventanas. Elena estaba sentada en el frío banco de metal. Su blusa desgarrada era un recordatorio constante y cegador de su violación. La oleada inicial de rabia había amainado, dejando tras de sí una fría y clara determinación. El pánico era un lujo que no podía permitirse. El miedo era un arma que él podía usar contra ella. Tenía que pensar. Tenía que planear. Repasó mentalmente los sucesos de la última hora, analizando cada palabra, cada acción. La arrogancia de Riker era su debilidad. Estaba tan convencido de su propio poder, tan cegado por sus prejuicios, que no podía concebir una realidad donde no tuviera el control. Creía haberla aislado con éxito, de modo que su palabra prevalecería sobre la de ella. No tenía ni idea de quién era su marido, y esa era su base principal. Todo dependía de una sola llamada. Ella calculaba que Julian saldría pronto de su oficina en el centro de Washington, D.C. El trayecto al trabajo, incluso en un buen día, duraba más de una hora. Llegaba a casa y la encontraba vacía. El coche de ella estaba aparcado en la entrada. La puerta principal estaba cerrada con llave. El móvil, el bolso y las llaves estaban en el patio. Un escalofrío de miedo la recorrió al imaginar los escenarios que pasarían por su mente. Un secuestro, un accidente, una emergencia médica. Llamaría a la policía. La sola idea le revolvía el estómago. Las mismas personas que la habían victimizado serían las que responderían a su llamada desesperada. Denunciaría la desaparición de su esposa y la encontrarían registrada en su propio sistema como prostituta. La idea la llenó de energía. Tenía que contestar la llamada. Se levantó y caminó hacia la puerta de acero, golpeándola con el lateral del puño. ¡Guardia!, gritó con voz firme y segura. Tengo derecho a una llamada. Exijo mi derecho a una llamada ahora mismo. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo con más fuerza. Llevo más de una hora detenida. Conozco mis derechos. Quiero mi llamada. Tras un largo silencio, oyó pasos. Una pequeña rendija en la puerta se abrió, y apareció el rostro de un joven guardia con aspecto aburrido. «Silencio», dijo. «Recibirás tu llamada cuando el agente que te arrestó regrese para interrogarte. Ahora siéntate y cállate». «Eso no es la ley», afirmó Elena con voz firme y autoritaria. «No estoy detenido por ningún delito grave, y tengo derecho a hacer una llamada dentro de un plazo razonable tras mi detención. Una hora es más que razonable. Llame a su supervisor». Estaba fanfarroneando sobre los detalles de la ley estatal, pero lo dijo con la convicción de una abogada experimentada. El guardia vaciló, con un destello de incertidumbre en los ojos. Claramente no estaba acostumbrado a que los detenidos hablaran con tanta seguridad. «Veré qué puedo hacer», murmuró, cerrando la puerta. Elena apoyó la frente contra el frío acero, con el corazón latiéndole con fuerza. Era una pequeña victoria, pero victoria al fin y al cabo. Esperó, contando los segundos que se convirtieron en minutos. Cada minuto que pasaba era un minuto más de preocupación para Julian. Otro minuto en el que Riker controlaba su destino. Por fin, oyó pasos que se acercaban. No eran los pasos arrastrados del guardia, sino los pesados y deliberados pasos del oficial Riker. La cerradura giró con un fuerte estrépito y la puerta se abrió de golpe. Riker estaba allí, con una carpeta en la mano y una expresión de autosuficiencia en el rostro. «Ya veo que está impaciente», dijo, ansiosa por confesar. «Tengo muchas ganas de llamar a mi marido», dijo Elena sosteniendo su mirada sin pestañear. Riker se rió.
¿Ese marido tuyo que no existe? Claro, puedes llamarlo después de nuestra pequeña charla. Señaló el pasillo. Nos han habilitado una sala de interrogatorios, mucho más cómoda. La condujo fuera de la celda, y por el pasillo hasta una pequeña y lúgubre habitación, con una mesa metálica atornillada al suelo y 3 sillas. El aire era viciado y opresivo. Le indicó que se sentara en la silla frente a la puerta. Luego tomó asiento él mismo y dejó el portapapeles sobre la mesa. No le quitó las esposas. Muy bien, Elena, comenzó, haciendo clic con su bolígrafo. Repasemos esto una vez más para que conste en acta. Se la vio merodeando en una zona residencial. Cuando me acerqué me ofreció explícitamente sus servicios a cambio de dinero. Al identificarme como agente de policía e intentar detenerla, se puso violenta y me vi obligado a reducirla. ¿Es ese un resumen preciso de los hechos? Elena lo miró con absoluto desprecio. Todo lo que dices es mentira, y lo sabes. Eres una vergüenza para tu uniforme. La sonrisa de Riker se desvaneció. Respuesta incorrecta. Mira, intento ayudarte. Te enfrentas a cargos por solicitación, resistencia a la autoridad, incluso agresión a un agente. Eso conlleva una pena seria. Pero si cooperas, si firmas una declaración admitiendo la solicitud, puedo retirar los demás cargos. Probablemente te libren con libertad condicional. Es la mejor opción que vas a conseguir. El único acuerdo que me interesa es aquel en el que mi abogado te demande a ti, al departamento y a la ciudad por detención ilegal, agresión y violación de mis derechos civiles, replicó Elena. Riker golpeó la mesa de metal con la mano. El sonido resonó como un disparo en la pequeña habitación. Estúpida, rugió, con el rostro enrojecido. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? Esta ciudad es mía. Puedo hacerte la vida imposible. Te hundiré tan profundamente en el sistema que olvidarás cómo luce el sol. Elena ni siquiera pestañeó. Ya había presenciado su furia. Ya no la asustaba. Simplemente lo miró fijamente. Su silencio era una réplica más contundente que cualquier palabra. Dejó que su diatriba la inundara, que desenmascarara al hombre patético e inseguro que se escondía tras la placa. Seguía respirando con dificultad, con el pecho agitado, cuando la puerta de la sala de interrogatorios se abrió sin llamar. El sargento Miller estaba allí, con el rostro inusualmente pálido. No miraba a Riker. Miraba a Elena. Riker, tenemos un problema, dijo Miller con voz tensa. Estoy en medio de un interrogatorio, sargento, espetó Riker, molesto por la interrupción. No, no lo estás, dijo Miller, entrando en la habitación. Parecía profundamente incómodo. La recepción acaba de recibir una llamada del FBI. Riker se quedó paralizado, con la pluma suspendida sobre el portapapeles. ¿El FBI? ¿De qué se trataba? La mirada de Miller estaba fija en Elena. Era de un capitán, Julian Vance. Dijo que su esposa debería estar en casa, en el número 12 de la avenida Maple, pero no estaba allí y no contestaba el teléfono. Usó los recursos del FBI para localizar su reloj inteligente. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El GPS indica que se encuentra dentro de este edificio. Quiere saber por qué su esposa, Elena Vance, está bajo nuestra custodia. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Riker, que había estado rojo de rabia, palideció lentamente, quedando de un blanco enfermizo y pastoso. Giró la cabeza lentamente, mecánicamente, para mirar a Elena. La autosuficiencia, la ira, la arrogancia, todo se disolvió en un instante, reemplazado por una mirada de puro horror naciente. No había arrestado a una mujer cualquiera. Había arrestado a la esposa de un capitán del FBI. El juego había terminado. Simplemente no se había dado cuenta de que estaba jugando. El nombre del capitán Julian Vance resonó en la pequeña y aséptica sala de interrogatorios, alterando por completo el ambiente. Fue como si hubiera estallado una bomba, pero la explosión fue silenciosa, medida únicamente por la repentina y total desaparición de la autoridad del oficial Riker. Miró fijamente a Elena, con la boca entreabierta,
mientras su mente luchaba visiblemente por asimilar la magnitud catastrófica del error que acababa de cometer. El color no había regresado a su rostro. Parecía un hombre que había visto un fantasma. Elena, por primera vez en horas, sintió un alivio que le liberaba de la opresión en el pecho. No era un triunfo. Todavía no. Era el profundo y estremecedor alivio de quien se ahoga y por fin emerge a la superficie para respirar. Sostuvo la mirada de Riker, con una expresión indescifrable, dejándolo sumido en el terrible silencio que él mismo había creado. El sargento Miller, por su parte, parecía desear estar en cualquier otro lugar del mundo. Era un hombre atrapado en los engranajes de una máquina mucho más poderosa de lo que había previsto. Su cansada indiferencia había desaparecido, reemplazada por una palpable ansiedad. «Riker», dijo con voz nerviosa y ronca, «el capitán Vance viene para acá. Está disgustado». Eso fue quedarse corto. Elena conocía a su marido. El disgusto de Julian no era algo ruidoso ni explosivo. Era una fuerza de la naturaleza silenciosa, concentrada y absolutamente devastadora. Era la escalofriante calma en el centro de un huracán. «Suéltala», ordenó Miller, con la mirada fija en las muñecas de Elena. Riker parecía paralizado, con las manos aún apoyadas en la mesa. «Pero el informe», tartamudeó, aferrándose a los restos de su relato inventado. «Me importa un bledo tu informe ahora mismo», espetó Miller, con el miedo aguzándole la sangre. «He dicho que la sueltes ahora». Impulsado por la reacción, Riker buscó a tientas en su cinturón la llave de las esposas. Le temblaban tanto las manos que se le cayó 2 veces antes de poder meterla en la cerradura. Las esposas se abrieron de golpe y Elena, despacio y con cuidado, llevó las manos hacia adelante, frotándose las muñecas en carne viva y rosadas. La libertad de ese pequeño movimiento le pareció monumental. Se puso de pie, con las piernas algo temblorosas, pero con la postura erguida y orgullosa. Miró al sargento Miller. «Quisiera usar su teléfono para llamar a mi abogado ahora», dijo ella con voz tranquila y serena. «Y quisiera un vaso de agua». «Por supuesto, señora». «Enseguida», dijo Miller, con un tono que denotaba una deferencia tardía y desesperada. Salió apresuradamente de la habitación, dejando a Elena a solas con el hombre que la había aterrorizado. Riker permaneció sentado, pareciendo de algún modo más pequeño, despojado de su bravuconería. Parecía haberse encogido dentro de su uniforme. Miró fijamente el formulario en blanco sobre su portapapeles, como si fuera una sentencia de muerte. «No lo sabía», murmuró, dirigiéndose a la mesa. «Deberías haber dicho algo». Elena soltó una risa corta y amarga. «Dijo algo. Le dije perfectamente quién era. Le dije que tenía un esposo. Le dije que vivía en esa casa. Usted decidió no creerme. Decidió creer que una mujer negra no podía pertenecer a ese barrio, a menos que fuera una delincuente. No vio a una dueña de casa ni a una esposa. Vio un estereotipo. Su prejuicio es su propia perdición. Oficial, no mi silencio». Antes de que pudiera responder, el caos controlado de la comisaría pareció intensificarse justo fuera de la habitación. Las voces eran tenues, pero urgentes. Se percibía una presencia poderosa que se movía por el edificio, abriendo paso entre el bullicio cotidiano. La puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no era el sargento Miller. Era Julian. El capitán Julian Vance tenía 38 años. Era alto e impecablemente vestido con un traje oscuro, a medida que denotaba autoridad y poder. Era guapo, con rasgos afilados e inteligentes y una mirada penetrante. Pero en ese momento, su rostro era una máscara de furia fría y contenida. Su mirada recorrió la habitación en una fracción de segundo, captando la mesa metálica, las paredes opresivas y al oficial Riker antes de posarse en Elena. Por un instante, la máscara se resquebrajó. Una angustia cruda y un profundo alivio inundaron su rostro al verla. Observó su aspecto desaliñado, la suciedad en su ropa, y luego sus ojos se fijaron en el desgarro de su blusa de seda blanca.
Aquella visión pareció cristalizar su rabia en algo tangible, algo que hizo que la temperatura de la habitación descendiera 10 grados. «Elena», dijo con voz grave y suave, un murmullo que contrastaba fuertemente con la tormenta en sus ojos. Cruzó la habitación en 2 zancadas y la abrazó. Ella se desplomó contra él. La fuerza a la que se había aferrado durante horas finalmente cediendo en la seguridad de su abrazo. La estrechó con fuerza, acariciándole la nuca con una mano. «¿Estás herida?», susurró en su cabello. «Estoy bien», susurró ella con la voz quebrada por la emoción. «No estoy bien del todo». Él la abrazó un instante más antes de apartarla suavemente. Con las manos sobre sus hombros, sus ojos, llameantes de una frialdad penetrante, se volvieron hacia el oficial Riker, quien se había puesto de pie de un salto y permanecía junto a la mesa como un colegial, a la espera de juicio. La voz de Julian, cuando hablaba, era engañosamente tranquila. Era la voz que usaba al interrogar a terroristas y jefes de la mafia. Una voz que prometía consecuencias metódicas e ineludibles. «Tienes 60 segundos», dijo, clavando la mirada en Riker contra la pared, «para explicarme por qué mi esposa está bajo tu custodia, por qué su blusa está rota y por qué tiene marcas de ligadura en las muñecas. Tus 60 segundos empiezan ahora». Riker abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Estaba completamente paralizado, mirando fijamente el rostro del hombre que tenía su futuro en sus manos. El policía arrogante y abusivo de los suburbios había desaparecido. En su lugar había un hombre aterrorizado y acorralado, que acababa de darse cuenta de que no solo había provocado una pelea, había iniciado una guerra que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Los 60 segundos de silencio que siguieron al ultimátum de Julian fueron los momentos más ensordecedores de la vida del oficial Riker. Cada tic-tac del reloj de pared fue un golpe de martillo que desmoronó la frágil estructura de su carrera. Se quedó mudo y sudando bajo el peso de la mirada analítica e impasible del capitán Vance. No se trataba simplemente de un marido enfadado. Se trataba de un agente federal de alto nivel, un hombre entrenado para desarmar a las personas, para encontrar sus debilidades y explotarlas hasta que se quebraran. Julian dejó que el silencio se prolongara, una táctica que había perfeccionado durante años de interrogatorios. Dejó que la propia mente de Riker se convirtiera en su peor enemiga, permitiéndole ahogarse en las consecuencias de sus actos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Julian volvió a hablar, con una voz aún más fría que antes. «Se acabó el tiempo». Dirigió su atención al sargento Miller, que había reaparecido en la puerta, sosteniendo un vaso de agua con mano temblorosa. «Sargento», dijo Julian, con un tono que no admitía réplica. «Quiero el nombre y el número de placa de este agente. Quiero una copia del informe preliminar de detención que presentó. Quiero las grabaciones de la cámara corporal de toda su interacción con mi esposa desde el momento en que pisó mi propiedad. Y las quiero todas en los próximos 5 minutos. ¿Me explico? Sí, señor». «¿Capitán Vance?» «Señor», tartamudeó Miller, a punto de derramar el agua. Miró a Riker con una súplica silenciosa en los ojos, pero Riker era una estatua de terror. Miller se alejó rápidamente para obedecer. Julian se volvió hacia Riker, dando un paso lento y deliberado hacia él. No era físicamente imponente de la misma forma brutal que Riker, pero irradiaba una intensidad mucho más intimidante. «Pusiste tus manos sobre mi esposa», afirmó no como una pregunta, sino como un veredicto. Su mirada se detuvo fugazmente en la tela rasgada de la blusa de Elena. «Le desgarraste la ropa. La esposaste, la trajiste hasta aquí, y la fichaste con un cargo falso. ¿Me faltó algo?» Riker por fin pudo hablar. Un débil y patético graznido. «Señor, fue un malentendido». Estaba respondiendo a una denuncia. ¿Una denuncia de quién? Julian lo interrumpió con voz cortante. No hubo ninguna llamada al 911 desde esa zona en las 2 horas previas a su interacción. Revisé los registros de la central de emergencias de camino para acá, así que intentemos de nuevo. ¿A qué queja respondía? A la mía.
El rostro de Riker palideció. Lo habían pillado mintiendo. La primera mentira que había dicho, y sabía que un hombre como Vance ya habría verificado cada hecho comprobable. La red de engaños que había tejido con tanta seguridad se deshacía hilo a hilo. Tenía sospechas razonables. Intentó de nuevo. ¿Sospechas razonables de qué?, preguntó Julie con insistencia. De que una mujer que trabajaba en su propio jardín, en un barrio donde el precio medio de las viviendas supera el $1.000.000, estaba ofreciendo sus servicios como prostituta. ¿Esa es la historia que vas a mantener cuando declares ante la Fiscalía Federal por violación de derechos civiles? Porque va a sonar igual de ridícula que ahora. La sola mención de la Fiscalía Federal pareció dejar a Riker sin aliento. Esto iba mucho más allá de una simple queja de asuntos internos. Era un asunto federal. Era el fin de su carrera. Era la cárcel. Elena, de pie junto a su esposo, sintió un profundo cambio en su interior. El miedo y la humillación que la habían acompañado durante horas se desvanecían sistemáticamente ante el frío y justo fuego de la ira de Julian. Él no era solo su esposo. Era su defensor, su vengador. Ella lo observó mientras él desmantelaba a Riker, no con amenazas de violencia, sino con el peso frío, duro e ineludible de la ley. Precisamente aquello que Riker creía poder manipular para sus perversos fines. Extendió la mano y la posó en el brazo de Julian. Él se detuvo, la miró y la impasible máscara del agente federal se suavizó por una fracción de segundo, reemplazada por la profunda preocupación de un esposo. «Me tocó, Julian», dijo ella con voz baja pero clara. Me puso las manos encima y me dijo: «Las mujeres como yo no compran casas así con dinero limpio». Me llamó basura, y todo porque no dejé que me intimidara. Julian apretó la mandíbula sintiendo un palpitar en la mejilla. Le apretó la mano suavemente antes de volver a centrar toda su atención en Riker. Los últimos vestigios de calma profesional habían desaparecido, reemplazados por algo mucho más personal y peligroso. «Eres una vergüenza», dijo Julian con voz gutural y ronca. «Te aprovechas de las mujeres, abusas de tu autoridad, y usas el color de tu piel y tu uniforme para aterrorizar a quienes consideras inferiores. Pero hoy cometiste un error. No atacaste a una mujer que estaba sola. Viniste tras mi familia». El sargento Miller regresó con un expediente y un pequeño dispositivo digital. Parecía aún más aterrorizado que antes. «Aquí tiene el informe y la grabación de la cámara corporal, capitán», dijo, extendiéndolos con mano temblorosa. Evitó mirar a Riker. Julian tomó los objetos sin apartar la vista de Riker. «Sargento, prepare una sala con un monitor y una computadora de inmediato. Mi esposa y yo revisaremos la grabación. Luego haré algunas llamadas. Mientras tanto, el oficial Riker no saldrá de este edificio. No hablará con su representante sindical. No hablará con nadie. Se sentará en esa sala de interrogatorios y reflexionará sobre la serie de pésimas decisiones que lo han llevado hasta este preciso momento. ¿Entendido?» «Claro como el agua, señor», dijo Miller, casi tropezando para abrirle paso, mientras Julian acompañaba a Elena fuera de la habitación. Rodeándola con el brazo, ella miró por última vez al oficial Riker. Se había desplomado en su silla, con la cabeza entre las manos. El matón de Crestwood Hills, el hombre que se creía el rey de su pequeño y patético reino, estaba destrozado. Se veía tal como era. Un hombrecillo que se había metido con un gigante y que apenas empezaba a comprender la paliza que le esperaba. La sala de conferencias que el sargento Miller les proporcionó era una mejora con respecto a la sala de interrogatorios, pero aún conservaba la misma lúgubre atmósfera institucional. Tenía una mesa larga, una docena de sillas incómodas y un gran monitor en la pared. Miller conectó la cámara corporal con movimientos bruscos e inseguros. Luego se disculpó rápidamente, cerrando la puerta con un clic silencioso, como si sellara una tumba. Por un momento, Julian y Elena se quedaron solos en la silenciosa habitación. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí un agotamiento emocional. Julian se giró hacia ella.
con el rostro marcado por un dolor que reflejaba el de ella. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó en voz baja. No tienes que volver a pasar por esto. Puedo soportarlo. Elena negó con la cabeza, endureciendo su rostro con una nueva fuerza. No, necesito verlo. Necesito saber que es real, que no estoy loca. Quiero que lo vean. Quiero que vea lo que hizo sin poder negarlo. Julian asintió, comprendiendo su necesidad de confirmación. Le apretó el hombro, un gesto que era una silenciosa promesa de apoyo, antes de volverse hacia el monitor. Pulsó reproducir. La grabación comenzó, con saltos al principio, mostrando el pavimento mientras Riker subía por la entrada de su casa. El audio era nítido, captando los sonidos ambientales del vecindario. Los pájaros. El cortacésped a lo lejos. Entonces apareció Elena, una imagen de serenidad en su jardín. El contraste entre la escena pacífica y los desagradables sucesos que estaban a punto de desarrollarse era repugnante. Observaron en silencio cómo el saludo inicial, aparentemente amistoso, de Riker degeneraba en cumplidos lascivos y preguntas indiscretas. Escuchar sus palabras de nuevo, capturadas en un audio digital impecable, le provocó a Elena una nueva oleada de repulsión. Sonaba tan engreído, tan condescendiente. Se observó en la pantalla, notando la sutil rigidez de su postura, el tono educado pero firme de su voz. Entonces llegó el momento del ultimátum. Salgo del turno a las 5, quizá pueda pasarme más tarde, y me demuestres lo agradecido que estás. Las palabras, despojadas del caos emocional del momento, resultaron aún más escalofriantemente claras. Fue un caso típico de extorsión bajo apariencia de legalidad. La mano de Julián, apoyada sobre la mesa, se cerró en un puño apretado. Con los nudillos blancos, permaneció en silencio, con la mirada fija en la pantalla, el rostro impasible. La cámara grabó la negativa desafiante de Elena y su amenaza de presentar una denuncia. Captó la risa burlona de Riker y su desdén hacia el poder de ella. Luego, las imágenes lo mostraron caminando de regreso a su patrulla y hablando por la radio. Su voz era un murmullo bajo y conspirador. Ya estaba inventando su historia. Posible 1056 aquí. Mujer. Parece que está ofreciendo sus servicios. Voy a investigar. 1056 era el código para la prostitución. La mentira ya era oficial. Lo más difícil estaba por venir. Elena se preparó mientras veía cómo la confrontación se intensificaba. Se vio a sí misma firme, vio a Riker abalanzarse sobre ella, escuchó su propio grito de sorpresa y dolor. La cámara, fija en el pecho de Riker, ofrecía una impactante visión en primera persona del ataque. La imagen se tambaleó violentamente cuando él la empujó contra la patrulla. Pudieron oír su jadeo de dolor al sentir el metal caliente contra su piel, y luego el sonido, el desgarro seco y violento de su blusa. El ángulo de la cámara era demasiado cercano para captar la imagen completa, pero el sonido era inconfundible. A continuación, Riker gruñó mientras le sujetaba los brazos a la espalda y el trinquete metálico de las esposas. Su voz era un constante reproche de abuso. Deja de resistirte. Te lo buscaste. Deberías haber sido amable conmigo. Elena dejó escapar un suspiro tembloroso, una lágrima resbalando por su mejilla. Julian extendió la mano y la tomó, con un agarre firme y tranquilizador. No apartó la vista de la pantalla. Memorizaba cada detalle, cada microexpresión, cada palabra. Estaba preparando su caso. La grabación continuó, documentando el humillante trayecto a la comisaría, las burlas de Riker y su descarado intento de coaccionarla para que adoptara su falsa versión. Terminó cuando la empujó a la celda. Julian detuvo el video. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Las pruebas eran absolutas, irrefutables y 1000 veces más condenatorias de lo que él jamás hubiera imaginado. No se trataba simplemente de un agente que perdió los estribos o tomó una decisión equivocada. Era un acto premeditado de acoso sexual, agresión y persecución maliciosa, motivado por el racismo y un ego herido. Sin decir palabra,
Julian se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió y se encontró con el sargento Miller, nervioso. Pasillo, junto con otros 2 hombres de traje que Elena no reconoció. Se pusieron firmes al ver a Julian. «Sargento», comenzó Julian con voz peligrosamente baja. «Quiero que lleve al oficial Erker a la sala de interrogatorios. Quiero que traigan una computadora portátil y reproduzcan esta grabación. Quiero que vea lo que hizo. Quiero que se queden ahí y la vean con él». Luego se dirigió a los 2 hombres de traje. Supongo que son de asuntos internos. «Sí, capitán Vance», dijo el mayor. «Nos avisaron». «Bien», dijo Julian, «porque esto ya no es un asunto interno. Se trata de una investigación federal. Deben asegurar la cámara corporal como prueba en un caso federal de derechos civiles. Deben confiscar el arma de fuego, la placa y la credencial del oficial Riker. No está de baja administrativa. En este momento, es un sospechoso bajo custodia federal». Los detectives de la IEA intercambiaron una mirada de asombro. Claramente esperaban atender una queja interna, aunque compleja. No esperaban que todo el peso del gobierno federal se abalanzara sobre uno de los suyos con tanta rapidez y contundencia. «Mi esposa dará su declaración oficial ahora», continuó Julian, con un tono que no admitía réplica. «Y después volverá a casa conmigo. Su departamento no volverá a tener contacto con ella a menos que sea a través de su abogado o la Fiscalía Federal. ¿Estamos todos de acuerdo?» «Sí, señor», murmuraron todos al unísono. Julian volvió a entrar en la habitación y cerró la puerta, dejándolos apresurarse a cumplir sus órdenes. Regresó junto a Elena, y su expresión se suavizó al mirarla. «Ya casi termina», dijo con dulzura. «No», respondió Elena, secándose una lágrima y sosteniendo su mirada con una expresión de feroz determinación. «Esto es solo el principio». Había visto la prueba irrefutable. Ahora quería justicia, no solo para ella, sino para todas las demás personas que habían sido víctimas de los abusos de Riker y que no habían contado con un capitán del FBI que las rescatara. La orden del capitán Vance causó conmoción en toda la estructura de mando de la comisaría. Los 2 detectives de asuntos internos, que habían llegado esperando manejar una delicada situación política, se encontraron ahora actuando como peones en una investigación federal. La expresión «caso federal de derechos civiles» lo había cambiado todo. Elevó el incidente de una simple queja, que podría quedar sepultada en la burocracia, a un delito grave de alto perfil que podría destituir no solo a un agente, sino también dañar potencialmente a todo el departamento. Mientras Elena prestaba su declaración formal ante el serio detective de asuntos internos, Mientras los detectives, con Julian sentado en silencio a su lado, se desarrollaba otro tipo de drama en el pasillo. El sargento Miller, con cara de estar siendo obligado a caminar por la plancha, escoltó al aún despistado oficial Riker de una sala de interrogatorios a otra. Esta contenía un ordenador portátil. «¿Qué demonios es esto?», exigió Riker, recuperando su bravuconería ahora que el imponente capitán del FBI había desaparecido de su vista. «Me están acusando. Quiero a mi representante sindical». «Siéntate y mira, Riker», dijo Miller con voz monótona. Pulsó el botón de reproducción del video. La expresión inicial de Riker fue de fastidio, que rápidamente se transformó en confusión, y luego en pánico absoluto al ver sus propias acciones proyectadas en la pantalla. Vio la escena del jardín, no a través del prisma de su memoria, que lo justificaba, sino a través del ojo frío y objetivo de la cámara. Escuchó su propia voz, primero cargada de insinuaciones lascivas y luego de veneno. Se vio a sí mismo cometiendo un delito grave que pondría fin a su carrera y cambiaría su vida, grabado en alta definición. Palideció al escuchar su propia mentira grabada a la central sobre un incidente con un agente. Se estremeció cuando la cámara mostró el violento empujón contra la patrulla y el sonido de la blusa de Elena rasgándose. Al terminar el video, Riker estaba desplomado en su silla, con una gota de sudor frío en la frente.
Todo el entramado de sus mentiras se había derrumbado ante la innegable verdad digital. Ya no era un policía preparando un caso. Era un criminal grabado en vídeo. Esa grabación está manipulada, susurró con voz débil y desesperada. Me tendió una trampa. El sargento Miller, que había visto el vídeo completo con creciente repugnancia, finalmente lo miró con un desprecio manifiesto. Déjalo ya, Riker, se acabó. En ese preciso instante, la puerta se abrió y entraron los dos detectives de la IA. Uno de ellos llevaba un par de esposas. Los ojos de Riker se abrieron con horror. ¿Qué hacen? ¡Son para sospechosos! Así es, dijo el detective con voz sombría. Frank Riker, queda usted detenido en espera de una investigación federal por agresión, detención ilegal y violación de derechos civiles bajo la autoridad de la ley. Póngase de pie y ponga las manos detrás de la espalda. La realidad de la situación finalmente lo golpeó con fuerza. Esas no eran sus esposas, símbolos de su poder. Eran para él. Ya no era el ejecutor. Era el prisionero. No pueden hacer esto, bramó, un patético eco de su anterior autoridad. Esto es un asunto local. Exijo hablar con mi representante. Su representante sindical puede reunirse con usted en el juzgado federal para su comparecencia, respondió el detective con frialdad, agarrando el brazo de Riker y obligándolo a colocarlo detrás de su espalda. Su jurisdicción expiró en el momento en que violó la ley federal. Riker fue esposado, y se le leyeron sus derechos. Miranda, en la misma sala de interrogatorios donde, apenas una hora antes, había intentado intimidar a Elena. La ironía era devastadora. Mientras lo conducían fuera, pasando por el mostrador de atención al público y atravesando el vestíbulo, los mismos agentes que lo habían visto arrastrar a Elena observaban ahora, en un silencio atónito, cómo asuntos internos lo escoltaba esposado. Los murmullos comenzaron de inmediato. El rey había sido destronado rápida y brutalmente. Entretanto, Elena terminó su declaración. Relató los hechos con una calma y una precisión escalofriante que no dejaban lugar a dudas. Al terminar, Julian agradeció a los detectives y la acompañó con delicadeza fuera de la sala de conferencias. La cubrió con su chaqueta, ocultando su blusa desgarrada y protegiéndola de las curiosas escaleras del personal de la comisaría. Mientras cruzaban el vestíbulo, vio cómo subían a Riker a la parte trasera de un coche sin distintivos. Sus miradas se cruzaron fugazmente a través de la ventanilla. El hombre triunfante y burlón de su jardín había desaparecido, reemplazado por un ser aterrado y derrotado. Verlo así no le produjo ninguna satisfacción, solo una profunda y cansada tristeza. Él mismo se lo había buscado, había destruido su vida con su odio y arrogancia. El camino a casa fue silencioso. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre las calles de Crestwood Hills. El mundo exterior lucía exactamente igual que aquella tarde. Pero para Elena, todo había cambiado. Al llegar a casa, la visión de su hogar, tranquilo y acogedor, le provocó una nueva oleada de lágrimas. Esta vez eran lágrimas de alivio. Julian aparcó el coche y se giró hacia ella. No dijo nada, solo extendió la mano y le tomó la suya. Con el pulgar acarició suavemente el dorso de su mano, sobre la piel magullada y enrojecida de su muñeca. Siento no haber estado aquí, dijo con la voz quebrada por la emoción. Lo siento mucho. Elena le apretó la mano. No es tu culpa, Julian. Es suya. Viniste por mí. Eso es lo único que importa. Entraron en su casa, el santuario que había sido profanado con tanta violencia. Julián la condujo hasta el sofá y se sentó con ella, abrazándola con fuerza. Durante un largo rato, permanecieron allí sentados, en silencio. Un bálsamo reconfortante. Tras el caos del día, la lucha distaba mucho de haber terminado. Habría abogados, audiencias, un juicio. Su nombre y su rostro aparecerían en las noticias. Sería un camino largo y difícil, pero en ese momento, acurrucada en los brazos de su esposo, en la seguridad de su hogar, supo que no estaría sola.
El sistema le había fallado. Pero Julian no. Y juntos se asegurarían de que el sistema rindiera cuentas. La mañana después del arresto, la casa de los Johnson no era un lugar de tranquila recuperación, sino el centro de operaciones de una ofensiva legal y de relaciones públicas meticulosamente orquestada. La noticia se había difundido de la noche a la mañana. Una filtración desde dentro del departamento de policía, probablemente con la intención de manipular la narrativa, tuvo un efecto contraproducente desastroso. Los informes iniciales sobre la investigación a un agente por mala conducta fueron rápidamente eclipsados por una versión mucho más explosiva de la historia, alimentada por fuentes cercanas al FBI. Un agente condecorado fue arrestado por las autoridades federales por agredir a la esposa de un capitán del FBI. Al amanecer, las furgonetas de noticias ya estaban estacionadas a una distancia prudente calle abajo de su casa en la avenida Maple. Elena estaba de pie junto a la ventana de su sala, con una taza de té caliente calentándole las manos, observando cómo comenzaba el circo mediático. Apenas había dormido. Los sucesos del día anterior se repetían una y otra vez en su mente. Pero el cansancio quedaba eclipsado por una férrea determinación. No sería una víctima pasiva en su propia historia. Julian estaba al teléfono en su despacho, con voz grave y autoritaria. Hablaba con el fiscal federal del distrito, explicándole los cargos que presentarían. Elena oía frases que resonaban en el pasillo. Pruebas contundentes, patrón de conducta, ningún acuerdo con la fiscalía. No iba a dejar nada al azar. Su abogado, un astuto y formidable defensor de los derechos civiles llamado David Chen, llegó poco después de las 8:00 am. Se sentó con Elena en la mesa del comedor. Su actitud era una mezcla perfecta de oyente compasivo y litigante agresivo. «Intentarán desacreditarte», advirtió David, con una mirada amable pero voz firme. «Indagarán en tu pasado, tus finanzas, tus redes sociales. Intentarán presentarte como una persona inestable y agresiva para justificar las acciones de Riker. Debemos estar preparados». «No tengo nada que ocultar», dijo Elena con voz firme. «Lo único que descubrirán es que soy una ciudadana que fue agredida en su propio jardín. Que investiguen. La verdad está grabada en la cámara corporal». «Bien». David asintió con un destello de admiración en los ojos. «Porque no nos limitamos a presentar una demanda civil. Vamos a pasar a la ofensiva. La Fiscalía Federal ofrecerá una rueda de prensa al mediodía. Quieren saber si estás dispuesta a hacer una declaración». Elena miró a Julian, que acababa de entrar en la habitación. Él se colocó detrás de ella, posando una mano en su hombro en señal de apoyo. «Es tu decisión, Elena», dijo en voz baja. «Por supuesto. No tienes por qué exponerte así». Reflexionó un instante. Recordó la mueca de desprecio de Riker, su suposición de que ella era impotente, de que su voz no importaba. Pensó en todas las demás mujeres a las que probablemente había intimidado, que no contaban con los recursos de ella. «Lo haré», dijo, firme en su decisión. «Quiero que la gente vea mi rostro. Quiero que escuchen de mí lo que hizo. Quería hacerme invisible. Me niego a permitirlo». Al mediodía, Elena Vance caminó hacia un podio frente al juzgado federal, acompañada por su esposo, su abogado y el propio fiscal federal. Vestía un sencillo pero elegante vestido azul marino, llevaba el cabello recogido y su expresión era serena y resuelta. La única señal visible de la terrible experiencia del día anterior eran los leves moretones oscuros en sus muñecas, que no intentó ocultar. El fiscal federal tomó la palabra primero, anunciando los cargos federales contra Frank Riker, en términos claros e inequívocos. Luego presentó a Elena. Al acercarse al micrófono, un silencio sepulcral se apoderó de la multitud de reporteros. El frenético clic de las cámaras era el único sonido. «Ayer por la tarde estaba haciendo jardinería en el patio delantero de mi casa», comenzó con voz clara e inquebrantable, que resonó en las escaleras del juzgado. «Un hombre que se escondía tras una placa se me acercó para acosarme sexualmente, amenazarme y exigirme que me sometiera. Cuando me negué, me agredió.
Me rasgó la ropa, me esposó y me arrestó con cargos que sabía que eran mentira. Lo hizo porque creía que podía, creía que su uniforme lo hacía intocable. Creía que por ser una mujer negra en un barrio rico, era automáticamente sospechosa, que era inferior a él, que no tenía poder. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el mar de rostros y cámaras. Se equivocaba. Dijo con voz firme y convencida: mi poder no proviene de la posición de mi esposo, aunque se la agradezco. Mi poder proviene de la verdad. ¿Y la verdad? Captada por su propia cámara, es que él es un depredador que abusó de su autoridad. Esto no se trata solo de lo que me sucedió a mí. Se trata de garantizar que nadie, sin importar su raza, su género o con quién esté casado, tenga que sufrir lo que yo sufrí. Llegaré hasta el final. Y tengo plena fe en que al final se hará justicia. Se apartó del podio, concluida su declaración. Fue contundente, digna y devastadora para el personaje de Riker. No se había limitado a contar su historia. Ella había presentado todo el incidente como una lucha por los derechos civiles, lo que hacía imposible que el sindicato policial o los defensores de Riker lo descartaran como un simple malentendido. La rueda de prensa fue noticia principal en todos los canales de noticias nacionales esa noche. La presencia serena y elocuente de Elena contrastaba fuertemente con la expresión hosca y despectiva de Riker. La narrativa estaba establecida. Él era el villano, ella, la superviviente que se defendía. El ajuste de cuentas público había comenzado, y fue rápido y brutal. Antiguas denuncias contra Riker, previamente desestimadas, se filtraron repentinamente a la prensa, revelando a un agente problemático al que el departamento había protegido durante años. El jefe de policía se vio obligado a emitir un comunicado prometiendo una revisión exhaustiva de las políticas del departamento. La opinión pública se había convertido en un tsunami, y Frank Riker estaba a punto de ser arrastrado por él, en su celda, viendo las noticias de la noche. Finalmente lo comprendió. No solo había arrestado a la mujer equivocada, había creado un símbolo y ella iba a usar su nueva plataforma para destruir su mundo por completo. Los 6 meses transcurridos entre la rueda de prensa y el juicio de Frank Riker fueron una agotadora maratón de preparación legal y escrutinio público. La vida de Elena cambió por completo. Se convirtió en una figura pública involuntaria, con un rostro reconocible al instante. Si bien la respuesta pública fue mayoritariamente de apoyo, en Internet subyacía una corriente oscura de culpabilización de la víctima y odio racista, alimentada por simpatizantes del sindicato policial y troles anónimos. Intentaron sacar a la luz trapos sucios, pero como ella le había dicho a su abogado, no había nada que encontrar. Su vida fue un testimonio de dignidad silenciosa y trabajo arduo. Una historia que solo hizo que las acciones de Riker parecieran más monstruosas. A lo largo de todo este tiempo, Julian fue su pilar. La protegió de la peor parte de la intrusión mediática y la apoyó durante las largas y agotadoras horas de declaraciones y preparación del juicio. Observó con una mezcla de orgullo y dolor cómo el suceso traumático transformaba a su esposa. La mujer serena y reservada que él conocía seguía ahí, pero ahora poseía una fortaleza inquebrantable, una voz pública que nunca había buscado, pero que ahora ejercía con increíble gracia y poder. El juicio en sí fue breve. La fiscalía, encabezada por un destacado abogado de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, presentó un caso metódico e irrefutable. La prueba principal fue la grabación de la cámara corporal. Reproducida en una sala silenciosa y atónita, el video fue devastador. Mostraba el crimen de Riker en sus propias palabras y desde su propia perspectiva. No había defensa posible. El abogado de Riker intentó argumentar que su cliente era una oficial condecorada, sometida a una enorme presión, que cometió un lamentable error de juicio. Trató de presentar a Elena como conflictiva e indisciplinada, insinuando sutilmente que ella había provocado la reacción. Pero el jurado vio la verdad en la pantalla. Vieron a una depredadora, no a una protectora.
Cuando Elena subió al estrado, demostró una serenidad admirable. Relató los sucesos de aquella tarde con una claridad inquebrantable, sin que su voz flaqueara en ningún momento. Durante el interrogatorio, el abogado de Riker intentó desconcertarla, cuestionando sus motivos, la influencia de su marido e incluso su forma de vestir. Ese día, Elena respondió a cada pregunta con calma y franqueza, lo que solo sirvió para hacer que el abogado defensor pareciera un matón desesperado. Ella no era una víctima en el estrado. Era testigo de un delito y no iba a dejarse intimidar de nuevo. El jurado tardó menos de 2 horas en emitir el veredicto. Culpable de todos los cargos. Detención ilegal, agresión y 2 cargos de violación de derechos civiles bajo la autoridad de la ley. 2 semanas después, en la audiencia de sentencia, la sala estaba abarrotada. Elena y Julian se sentaron en la primera fila. Riker, vestido con un mono de presidiario deslucido, parecía una sombra de lo que había sido. La arrogancia y la bravuconería habían desaparecido, reemplazadas por una desesperación profunda. Había perdido su trabajo, su pensión, su reputación y su libertad. Cuando la jueza se dirigió a él, su voz estaba cargada de una ira fría y severa. «Señor Riker, usted juró proteger y servir», comenzó, clavando su mirada en él. Se le confió una placa y un arma, símbolos de la confianza pública. Usted abusó de esa confianza no para defender la ley, sino para quebrantarla de la manera más personal y despreciable. Atacó a una mujer porque creyó que podía hacerlo, porque la consideró indefensa. Usted utilizó su autoridad para intimidar, agredir y humillar. No solo le ha fallado a su comunidad, sino que ha traicionado los principios mismos de justicia que juró defender. Sus acciones han ensombrecido a todo oficial honorable que porta el uniforme. Hizo una pausa, recorriéndolo con la mirada. Este tribunal debe dejar claro que tal abuso de poder no será tolerado, que la placa no es un escudo para la delincuencia. Acto seguido, dictó la sentencia. Por el cargo de violación de derechos civiles con resultado de lesiones corporales, lo condeno a la pena máxima permitida. 5 años de prisión federal. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Era una sentencia severa, mucho más de lo que la mayoría esperaba. Riker pareció derrumbarse, con los hombros caídos en un gesto de absoluta derrota. Mientras se lo llevaban esposado, su mirada se cruzó con la de Elena por última vez. En sus ojos ya no quedaba nada, ni ira ni odio, solo el inmenso vacío de una vida arruinada. Elena no sintió alegría, ni triunfo, solo una silenciosa y sombría sensación de paz. La herida que él le había infligido siempre formaría parte de ella, pero ya no la definiría. En los meses siguientes, una calma serena volvió a reinar en la casa de la avenida Maple. Las furgonetas de noticias hacía tiempo que se habían marchado, y los vecinos, antes espectadores silenciosos, ahora ofrecían cálidos saludos y gestos de apoyo. La lavanda del jardín de Elena floreció, y su suave aroma llenó el aire, una fragancia de paz recuperada. Los cambios no fueron solo externos. La ciudad implementó una nueva junta de supervisión civil independiente para el departamento de policía. La ley Rikers, un proyecto de ley que incrementa las penas para los agentes condenados por violaciones de derechos civiles, fue aprobada por la legislatura estatal. El caso se había convertido en un catalizador, una historia de injusticia que había impulsado una conversación más amplia y necesaria. Una tarde, mientras el sol se ponía en un resplandor naranja y púrpura, Elena y Julian estaban sentados en su patio, el mismo patio donde ella había dejado su teléfono sin contestar aquella terrible tarde. La dura experiencia los había transformado, fortaleciendo aún más su vínculo. Elena había descubierto una fuerza que desconocía, una voz que ahora era solicitada por grupos de defensa y comisiones de reforma. Había convertido su trauma en una herramienta para el cambio. La justicia, había aprendido, no era un destino al que se llegaba en un tribunal. Era un jardín que requería un cuidado constante y vigilante, erradicando el odio, cultivando las semillas de la responsabilidad y luchando por la luz día tras día.
por difícil que fuera. El trabajo era arduo y nunca terminaba del todo, pero era necesario, y ya no tenía miedo de ensuciarse las manos. ¿Qué parte de la historia de Elena te impactó más? ¿Alguna vez has presenciado un abuso de poder y te has sentido impotente? Cuéntame tu opinión en los comentarios y gracias por tu apoyo.